Mi madre intentó declararme loca ante el tribunal para arrebatarme la millonaria herencia de mi abuelo. Sin embargo, presenté una grabación secreta de su confesión, logrando desenmascararla y que el juez ordenara su arresto inmediato. Mi madre miró al juez directamente a los ojos y declaró con calma que yo estaba delirante, paranoica y mentalmente inestable, que nada de lo que dijera podía ser de confianza. Luego, su abogado se puso de pie y exigió el control de mi patrimonio de $40 millones, mi empresa de tecnología y cada activo que mi abuelo había dejado a mi nombre, como si yo ya estuviera demasiado rota para ser dueña de mi propia vida. Nunca olvidaré el momento en que mi madre se inclinó hacia mí y me susurró al oído: para cuando esto termine, no tendrás nada y nadie creerá una sola palabra de lo que salga de tu boca. Escuchar esas palabras de la mujer que me dio la vida me dolió más de lo que podría doler perder cualquier cantidad de dinero. Sentada allí, rodeada de extraños que parecían dispuestos a creerle, realmente me pregunté si ella ya había ganado. Pero la sala del tribunal no tenía idea de lo que había sucedido a puerta cerrada apenas unos días antes, ni de por qué yo había entrado allí llevando algo que podría cambiarlo todo. Para entender cómo mi propia madre intentó robar mi futuro entero, tengo que empezar mucho antes de que cualquiera de las dos pusiera un pie en ese juzgado. Yo estaba sentada a solo unos metros de distancia, al otro lado del pasillo. Llevaba un traje gris sencillo que compré de oferta hace 3 años. No sonreí. No lloré. No le dediqué una mirada de lástima ni de triunfo. Solo observé cómo se derrumbaba su mundo. En mi línea de trabajo, aprendes a observar sin reaccionar. Mi nombre es Victoria. Tengo 28 años y trabajo como arquitecta de seguridad informática. Toda mi vida profesional, día tras día, está dedicada a encontrar vulnerabilidades. Cazo los fallos más microscópicos en sistemas digitales masivos y complejos. Busco las puertas traseras ocultas que las personas maliciosas explotan para destruirlo todo desde dentro. En el mundo digital, si encuentras una vulnerabilidad, no te sientas a llorar por ello. No le preguntas al sistema por qué te traicionó. Aíslas la amenaza. Parcheas el agujero. Eliminas el virus. Durante toda mi vida, mi madre, Verónica, fue la mayor vulnerabilidad que tuve. Era una puerta trasera de carne y hueso instalada en mi cordura, un elemento profundamente tóxico que prosperaba gracias al drama familiar, la humillación pública y el control absoluto. Era el tipo de mujer que siempre se hacía la víctima, siempre distorsionaba la historia para adaptarla a sus necesidades y siempre se aseguraba de que yo pareciera la hija rota y desagradecida. Pero mientras la veía ser escoltada por 2 alguaciles federales fuertemente armados, con sus tacones de diseñador haciendo un clic errático y desesperado sobre el suelo de la sala, no sentí más que la satisfacción silenciosa y profunda de un sistema que finalmente había sido purgado de un virus mortal. Esto era una venganza familiar en su forma más pura y clínica. Intentó robar mi identidad. Intentó arruinar por completo mi reputación profesional y personal. Se presentó ante un juez e intentó convencer al tribunal de que yo estaba demasiado inestable, demasiado destrozada y demasiado paranoica para gestionar mi propia vida, y mucho menos mi herencia. Quería encerrarme en una ala psiquiátrica estéril para poder vaciar libremente el imperio que mi abuelo pasó toda su vida construyendo. Me llamó paranoica. Dijo que estaba perdiendo el contacto con la realidad y que necesitaba su guía benevolente. Pero su error fatal fue subestimar la misma paranoia que intentó usar como arma en mi contra. Mi paranoia profesional, mi obsesión con verificar cada dato, es exactamente lo que me ayudó a construir la trampa invisible en la que cayó. Ver su rostro perder el color, ver sus ojos desesperados y aterrorizados buscando un salvador que nunca llegaría, fue la máxima venganza. Fue justicia, fría y absoluta. Vi a su abogado, un hombre que cobraba $800 la hora para intimidar a la gente, empacar en silencio sus maletines y abandonarla. Vi al público contener el aliento. Pero para entender realmente por qué la mujer que me dio a luz tuvo que salir de esa sala en la parte trasera de una patrulla policial, despojada de su dignidad y su riqueza, hay que entender cómo empezó esta larga y amarga guerra. No se puede entender el final sin ver el principio. ¿Quieres saber qué me hizo hace 21 años que desencadenó toda esta serie de eventos? No tuve una infancia ruidosa o caótica. Tuve una infancia invisible, lo que en muchos sentidos deja una cicatriz mucho más profunda. Algunas personas crecen en casas llenas de gritos, platos rotos y portazos.
Mis primeros años fueron simplemente silenciosos y vacíos. Tenía 7 años cuando Verónica decidió que ser madre ya no era compatible con su estética glamorosa. Sucedió una mañana fresca de principios de otoño. No hubo una gran pelea previa. No hubo un adiós lloroso ni una larga explicación. Yo estaba sentada en los fríos escalones de piedra de la gran mansión de mi abuelo, abrazando una pequeña mochila azul desgastada que contenía mis libros favoritos. Verónica estaba de pie junto a su brillante auto deportivo rojo, arrojando descuidadamente su equipaje de diseñador en el maletero. El aire a su alrededor olía intensamente a un costoso perfume de jazmín mezclado con el olor agudo de la ambición ciega. Se iba a Europa con un inversionista tecnológico adinerado que había conocido en una gala benéfica solo 3 semanas antes. Se acercó a mí, con sus afilados tacones hundiéndose ligeramente en el césped perfectamente cuidado, y me miró. No me miró con amor, arrepentimiento o siquiera tristeza. Me miró con una leve irritación, como si yo fuera una tarea doméstica de la que finalmente había descubierto cómo deshacerse. No se arrodilló para ponerse a mi altura. Solo suspiró, un sonido largo y exasperado. Se volvió hacia mi abuelo, Franklin, que observaba en silencio desde la puerta de la mansión. Le dijo que yo era demasiado aburrida. Esas fueron sus palabras exactas, sin filtros. Dijo que yo era demasiado callada, demasiado seria, demasiado parecida a él, y que eso le agotaba el espíritu. No puedo cargar con una piedra cuando necesito volar, papá, dijo justo delante de mí, mirándome como si fuera un equipaje pesado y feo que abandonaba a propósito en la terminal de un aeropuerto. Me dio un breve abrazo con un solo brazo que duró exactamente un segundo. Lo conté. Luego subió a su auto, se puso sus gafas de sol de marca y se alejó sin mirar atrás por el espejo retrovisor. A partir de ese día, fui criada enteramente por mi abuelo. Franklin era un hombre brillante e increíblemente estoico que fundó Franklin Tech, una enorme empresa de software de logística que revolucionó la gestión de la cadena de suministro. No sabía cómo hornear galletas y ciertamente no sabía cantar canciones de cuna, pero sabía exactamente cómo funcionaban los sistemas. Me enseñó a leer código básico antes de que pudiera escribir correctamente en letra cursiva. Me enseñó que la lógica es la única verdad universal en la que puedes confiar. Mientras otros niños aprendían cuentos de hadas sobre princesas y magia, Franklin me enseñaba a analizar conjuntos de datos. Me enseñó a detectar discrepancias en los libros contables. Me enseñó cómo funciona el interés compuesto, y lo más importante, a entender la verdad cruda y sin filtros que cuentan los números cuando las personas se niegan a hacerlo. El código no miente, Victoria, solía decirme. Nos sentábamos en sus enormes sillones de cuero en su oscuro estudio de roble, mirando pantallas de computadora brillantes hasta altas horas de la noche. Solo las personas mienten. Los números son puros. Y nadie mentía como Verónica. Con los años, ella regresaba a nuestras vidas cada vez que su pareja adinerada de turno la dejaba sin dinero o cuando necesitaba una rápida inyección de efectivo. Y cuando volvía, traía a mi hermana menor, Vanessa, con ella. Vanessa era la hija consentida, la que se parecía exactamente a Verónica, la que reía fuerte, la que hacía berrinches enormes para salirse con la suya y la que acaparaba cada gramo de atención en la sala. El contraste en la forma en que nos trataban era una clase magistral de dinámica familiar tóxica y abuso psicológico. Cuando Vanessa cumplió 16 años, a pesar de haber reprobado 3 de sus materias escolares básicas y de haber chocado el auto de una amiga mientras conducía de manera temeraria, Verónica le compró un Porsche nuevo con pintura personalizada. Fue una recompensa por el simple hecho de existir. Cuando me gradué de la escuela secundaria un año antes con una beca académica completa para una universidad de prestigio, Verónica llegó a mi cena de celebración con 2 horas de retraso. Se bebió 3 martinis secos en rápida sucesión y le bromeó en voz alta al camarero diciendo que yo era una cerebrito sin vida que nunca encontraría esposo porque me importaban más los servidores informáticos que los eventos sociales. Yo era el chivo expiatorio de la familia. La hija invisible. Mis logros eran minimizados como algo esperado y, por lo tanto, poco impresionante, mientras que mi mera existencia era tratada constantemente como una carga. A Vanessa, en cambio, se la crió activamente para ser un parásito que vivía de la riqueza fluctuante de Verónica, actuando como una influencer en redes sociales con 0 influencia real. Mientras tanto, a mí me dejaron sola para construir mi propia armadura.
Nunca me defendí durante esas cenas. Nunca les grité. Solo me sentaba en silencio, observaba su comportamiento, registraba sus palabras en mi memoria y aprendía cómo operaba su retorcido sistema. Mi abuelo era mi único escudo, la única persona en el mundo que veía mi verdadero valor. Pero los escudos no duran para siempre. Un jueves frío y gris de finales de octubre, mi escudo se hizo añicos, dejándome expuesta a los lobos. ¿Cómo iba a sobrevivir a lo que vendría después? Franklin falleció pacíficamente mientras dormía. Su corazón simplemente dejó de funcionar una noche, después de un largo día revisando informes trimestrales. El silencio repentino en la enorme casa de Connecticut fue ensordecedor. Pasé los días previos al funeral caminando por los pasillos vacíos que resonaban, sintiendo un vacío profundo y pesado en el pecho. Él era el único padre que realmente había conocido. Pero no tuve mucho tiempo para llorar en paz. Para Verónica y Vanessa, la muerte de Franklin no era una tragedia que debían lamentar. Era el enorme día de pago que habían estado anticipando durante años. La lectura oficial del testamento tuvo lugar en una sala de conferencias estéril con paredes de vidrio, en un bufete de abogados de un rascacielos del centro de Manhattan. Verónica llegó con un vestido negro ajustado y elegante que parecía mucho más adecuado para un cóctel de etiqueta que para un evento matutino. Llevaba lápiz labial oscuro y gafas de sol de gran tamaño en el interior. Vanessa se sentó a su lado mascando ruidosamente chicle de menta y deslizando rápidamente la pantalla de su teléfono, luciendo profundamente aburrida. Entraron a esa sala con la energía engreída, arrogante y victoriosa de ganadores de la lotería que solo esperan a que el abogado les entregue su cheque gigante de utilería. El abogado de la herencia, un hombre mayor y muy serio llamado Roberto, se aclaró la garganta y abrió la gruesa carpeta de cuero. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo permanecía perfectamente inmóvil en el extremo de la larga mesa de caoba, con las manos juntas sobre el regazo, mirando fijamente la veta de la madera. Y entonces Roberto soltó la bomba que destruyó su realidad por completo. Leyó las cláusulas con claridad, con una voz desprovista de cualquier emoción. Declaró que la totalidad del patrimonio, incluidos todos los activos líquidos que sumaban $40 millones, el ático de lujo del centro y el 70% de las acciones con derecho a voto de Franklin Tech, se legaban única y enteramente a su nieta Victoria. A mí. A Verónica le dejó un pequeño fideicomiso fijo que pagaba una mensualidad miserable, y a Vanessa no le dejó absolutamente nada. Durante 5 segundos agonizantes, la sala estuvo tan increíblemente silenciosa que se podía escuchar el zumbido mecánico del aire acondicionado en el techo. Luego, la gran ilusión se rompió. La máscara perfectamente diseñada de dolor elegante de Verónica se deslizó por completo, revelando la codicia fea y desesperada que escondía debajo. Golpeó violentamente la mesa con ambas manos. Sus uñas afiladas y cuidadas rayaron la madera pulida. Esto es un chiste de mal gusto, gruñó, perdiendo todo su habitual pulido de clase alta. Su voz sonaba gutural. Manipulaste su mente senil, ¿no? Lo aislaste. Manipulaste a mi padre para que dejara a su propia familia fuera del testamento. Vanessa dejó caer su teléfono. Este golpeó ruidosamente contra la mesa. Su rostro se puso de un rojo brillante y desigual. Se puso de pie bruscamente, arrastrando su silla horriblemente contra el suelo, agarró un vaso de cristal medio vacío con agua del centro de la mesa y lo arrojó ciegamente al otro lado de la sala. Se estrelló ruidosamente contra la pared del fondo, lanzando agua y afilados fragmentos de cristal por todas partes. Un gran trozo de vidrio rebotó en la alfombra gruesa y unas gotas de agua fría salpicaron la punta de mi zapato de cuero. No me inmuté. No levanté la voz ni me quejé. Saqué lentamente un pañuelo blanco y limpio de mi chaqueta, me agaché y limpié con calma el agua de mi zapato. No puedes hacernos esto, siseó Verónica, señalando con un dedo visiblemente tembloroso directamente a mi rostro. No eres más que un error frío y desagradecido. Siempre has sido un error. Impugnaré este testamento. Arrastraré tu nombre por el lodo. Te quemaré hasta los cimientos antes de dejar que te quedes con lo que por derecho es mío. La miré con el rostro completamente neutral. Canalicé cada gota del estoicismo de mi abuelo. Ciertamente puedes intentarlo, Verónica, dije en voz baja, con voz firme y calmada,
pero el código no miente, y las firmas legalmente vinculantes tampoco. Roberto les pidió rápidamente que abandonaran el edificio, amenazando con llamar a la seguridad privada. Salieron enfurecidas, gritando insultos y lanzando amenazas salvajes sobre sus hombros, dejando atrás un rastro de cristal roto y un resentimiento amargo y sofocante. Me quedé sentada sola en esa tranquila sala de conferencias durante mucho tiempo, mirando la gruesa pila de documentos legales que llevaban mi nombre. Sinceramente, pensé que tener el dinero, tener la protección legal absoluta de los mejores abogados de la ciudad, finalmente haría que me dejaran en paz. Pensé que aceptarían su derrota y desaparecerían. Pensé que la guerra había terminado antes de empezar realmente. Pero había subestimado gravemente los límites a los que la gente codiciosa y desesperada está dispuesta a llegar para sobrevivir. Pensé que estaba a salvo, pero ¿estaba realmente preparada para la guerra psicológica que estaban a punto de desatar contra mí? 3 semanas después de la caótica lectura del testamento, estaba física y mentalmente exhausta. Acababa de terminar un turno de guardia agotador de 24 horas. Estaba monitoreando una migración masiva y altamente sensible de servidores de seguridad para Franklin Tech. Me ardían los ojos intensamente de tanto mirar miles de líneas de código complejo en una sala oscura, y mi cuerpo funcionaba únicamente con café expreso barato y los últimos restos de adrenalina. Todo lo que quería en el mundo era ir a casa al ático, darme una ducha larga y caliente y dormir un día entero en mi propia cama. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron directamente en el piso superior de mi ático, me quedé helada. La escena ante mí hizo que se me congelara la sangre. Mi sillón de lectura de cuero vintage, una pila pesada de mis libros de texto de ciberseguridad favoritos e insustituibles, mi bolsa de gimnasio y varias cajas de cartón grandes que rebosaban con mi ropa personal estaban amontonados desordenadamente en el pasillo público. Parecía exactamente basura esperando a ser recogida por el personal de limpieza. Salí del ascensor lentamente. El cansancio profundo que sentía hace unos momentos se evaporó instantáneamente, reemplazado por una adrenalina fría y afilada como un láser. Caminé en silencio hacia la pesada puerta de roble de mi casa. La pantalla de la cerradura inteligente digital, que yo misma había programado, brillaba con un color rojo de advertencia. Las palabras "acceso denegado" parpadeaban en el pequeño panel. A través de la madera gruesa, podía escuchar música pop a todo volumen dentro de mi casa. Escuché risas arrogantes. Escuché el tintineo característico de mis costosas copas de vino de cristal. No golpeé la puerta con los puños. No grité sus nombres ni les exigí que me dejaran entrar. El pánico es exactamente lo que querían. En su lugar, abrí con calma mi pesada mochila de trabajo, saqué mi computadora portátil de alta potencia y me senté allí mismo, en mi sillón de cuero volcado en el pasillo. Encendí el sistema y me conecté a la matriz de servidores centrales del edificio. Ser una arquitecta de ciberseguridad de primer nivel tiene sus ventajas, especialmente cuando eres la persona que diseñó e instaló personalmente la red de seguridad para la administración del edificio hace solo un año. Me tomó exactamente 4 minutos y 20 segundos eludir la encriptación amateur que habían intentado configurar. Revoqué rápidamente todas sus modificaciones manuales, eliminé sus códigos de acceso temporales y recuperé por completo el control administrativo de las cerraduras electrónicas del ático. Por si acaso, desactivé todas las tarjetas de acceso que pudieran haber clonado y bloqueé los ascensores en ese piso para que nadie pudiera irse sin mi permiso explícito. Luego tomé mi teléfono. Marqué el 911 y hablé con la voz más calmada y medida que pude. Solicité asistencia policial inmediata por una invasión de morada y un incidente de allanamiento de morada actualmente en curso en mi dirección exacta. Declaré muy claramente al despachador que las intrusas eran técnicamente conocidas por mí, pero que no tenían absolutamente ningún derecho legal, contrato de arrendamiento o permiso para estar en la propiedad. Cuando llegaron 2 oficiales de policía armados 10 minutos más tarde, desbloqueé la pesada puerta de roble de forma remota desde mi computadora en el pasillo. Entramos juntos. La escena era indignante. Verónica y Vanessa estaban descansando cómodamente en mi sofá de cuero italiano importado, bebiendo el vino tinto vintage de mi abuelo. Vanessa se estaba tomando selfies activamente con el perfil de la ciudad de fondo, haciendo caras para sus seguidores inexistentes. En el momento exacto en que la policía entró en la sala, el comportamiento de Verónica cambió de forma tan violenta y rápida que casi me da un latigazo cervical.
La intrusa arrogante y con derecho desapareció instantáneamente. En su lugar quedó una madre temblorosa, profundamente preocupada y llorosa. «Oh, gracias a Dios que están aquí, oficiales», gritó Verónica dramáticamente, corriendo hacia adelante y presionando sus manos perfectamente cuidadas contra su pecho. Señaló con un dedo tembloroso directamente hacia mí. «Mi hija Victoria está teniendo un brote psicótico grave. Ha estado increíblemente paranoica últimamente. Está actuando de manera maníaca, dejándonos fuera de nuestra propia casa familiar, tirando sus propias cosas al pasillo. Vinimos a intentar cuidarla porque estamos absolutamente aterrorizadas por el deterioro de su estado mental. Por favor, tienen que ayudarla». Los dos oficiales nos miraron alternativamente a ambas, visiblemente confundidos. Verónica sollozaba, derramando lágrimas reales, interpretando el papel de la madre aterrorizada y amorosa a la perfección. Yo estaba allí de pie con mi ropa de trabajo arrugada, con el rostro completamente inexpresivo, sosteniendo la escritura física de la propiedad y los registros de acceso digital en mi tableta. No discutí con ella. No defendí mi cordura. Simplemente le entregué la tableta brillante al oficial principal. «Soy la única propietaria legal de esta propiedad», dije de manera uniforme, con mi voz cortando sus falsos sollozos. «Estas mujeres entraron a la fuerza mientras yo estaba en el trabajo e intentaron cambiar ilegalmente las cerraduras inteligentes. Quiero que las retiren físicamente de mi casa de inmediato. A los números, a los registros digitales y a los documentos legales de hierro no les importan las lágrimas teatrales». Los oficiales revisaron la escritura, miraron los registros de acceso con marca de tiempo que probaban la manipulación y les ordenaron firmemente a ambas que se retiraran. Les dieron exactamente 2 minutos para tomar sus abrigos e irse. Mientras las escoltaban hacia el pasillo, Verónica se detuvo en el umbral. Las lágrimas desaparecieron instantáneamente de sus ojos, secándose como un charco en el desierto. Me miró. Su mirada era increíblemente fría, calculadora y penetrante. No era la mirada de alguien derrotado. Era la mirada de un depredador recalculando una nueva ruta hacia su presa. No gritó. Solo sonrió levemente, se ajustó su abrigo de diseñador y caminó hacia el ascensor. La policía las obligó a abandonar el edificio por completo. Pero cuando las puertas metálicas del ascensor se cerraron, un escalofrío me recorrió la espalda. Acababa de probar una nueva estrategia. Se dio cuenta de que no podía vencerme con leyes de propiedad o fuerza bruta. Pero había encontrado una nueva arma, mucho más peligrosa. Iba a intentar hacerle creer a todo el mundo que yo estaba loca. ¿Cuál sería su próximo movimiento en este retorcido juego psicológico? Comenzó de manera sutil al principio. Un veneno lento y sumamente insidioso que goteaba silenciosamente en los oídos de todos nuestros conocidos. En las dolorosas semanas que siguieron al incidente del desalojo del ático, Verónica comenzó una campaña de desprestigio implacable e increíblemente coordinada contra mí. Se convirtió en una maestra absoluta de la manipulación psicológica. No solo intentaba alterar mi propia realidad, sino que destruía activamente mi imagen ante toda nuestra familia extendida. Se sentaba frente a su computadora y enviaba correos electrónicos largos y profundamente manipuladores a todos mis tíos, tías y primos. Las herramientas de su manipulación familiar. Los correos electrónicos eran obras de arte de preocupación falsa y desbordante. Lo sé porque una prima mayor me reenvió uno discretamente. Escribió sobre cómo la inmensa presión de heredar el imperio tecnológico de Franklin estaba haciendo que mi mente frágil se quebrara. Afirmó que yo sufría de paranoia severa, que me estaba aislando activamente de la gente que me amaba y que exhibía un comportamiento errático y sumamente peligroso a altas horas de la noche. Incluso llegó a afirmar que experimentaba alucinaciones auditivas graves y que hablaba con las paredes. Casi de inmediato, mi teléfono empezó a sonar. Era un torrente interminable de llamadas de tías que me hablaban con voces lentas y exasperantemente reconfortantes, tratándome como a un animal asustadizo. Me preguntaban si me acordaba de tomar mis medicamentos. Me preguntaban si me sentía segura estando sola o si necesitaba ser hospitalizada temporalmente por mi propio bien. Era profundamente exasperante. Se me oprimía el pecho cada vez que el teléfono vibraba. Pero me obligué a permanecer en absoluto silencio. Les di respuestas cortas y educadas.
Sabía que reaccionar con ira o gritarles que me dejaran en paz solo serviría como la prueba perfecta para confirmar el punto malicioso de Verónica. Luego, 2 semanas más tarde, llegó la supuesta oferta de paz. Una gran caja de entrega llegó a la recepción de mi edificio del ático. Estaba hermosamente envuelta en un costoso papel plateado con un lazo de seda. Dentro de la caja había un altavoz inteligente de alta gama, del tipo que se conecta a todo en la casa. Adentro venía una tarjeta escrita a mano en papelería de alta calidad. La tarjeta decía: Querida Victoria, sé que las cosas han estado muy tensas entre nosotras, pero estoy increíblemente preocupada por tus niveles de estrés extremo. Por favor, usa este altavoz para reproducir música de meditación relajante por la noche. Además, me he tomado la libertad de pagar por adelantado una consulta privada con el Dr. Miller, un terapeuta familiar maravilloso que se especializa en delirios inducidos por el estrés. Por favor, déjanos ayudarte a conseguir la ayuda que tanto necesitas. Con amor de siempre, mamá. Era una trampa. Una trampa flagrante y terriblemente obvia envuelta en un bonito lazo plateado. Verónica intentaba desesperadamente establecer un historial médico verificado de mi supuesto declive mental. Y este Dr. Miller era claramente el profesional médico que firmaría oficialmente mi diagnóstico de locura. No tiré el costoso altavoz a la basura. En su lugar, lo llevé directamente a mi banco de trabajo especializado en mi oficina en casa. Encendí mis servidores seguros y realicé una investigación profunda de los antecedentes de este Dr. Miller utilizando algunas bases de datos digitales altamente restringidas a las que tenía acceso. Lo que encontré en esos archivos ocultos fue exactamente lo que esperaba, pero aún así resultó asqueroso leerlo. El Dr. Miller no era un terapeuta familiar independiente y respetado. Era un psiquiatra profundamente desacreditado cuya licencia médica había sido suspendida temporalmente hacía 3 años por aceptar sobornos ilegales masivos de representantes farmacéuticos. Al escarbar un poco más en registros financieros complejos en el extranjero, noté una transferencia bancaria anónima muy reciente y altamente sospechosa. Se habían depositado exactamente $50,000 en una empresa fantasma registrada bajo el nombre de soltera de su esposa, justo 3 días después de que Verónica me enviara el altavoz. Verónica estaba literalmente comprando un diagnóstico médico falso. Su gran plan era espantosamente claro. Quería construir un expediente médico a prueba de balas que demostrara a un juez que yo estaba clínicamente loca. Con esa prueba, podría solicitar legalmente al tribunal una tutela involuntaria, tomar el control total de mis activos de $40 millones y encerrarme en una institución donde nadie creería una sola palabra de lo que dijera. Sinceramente, pensaba que yo era solo una niña asustada y frágil que cedería fácilmente bajo la inmensa presión psicológica. Pero olvidó un detalle absolutamente crucial sobre quién soy. Olvidó a qué me dedico. Yo construyo redes de seguridad impenetrables. Cazo hackers maliciosos para desayunar. Y ahora iba a transformar por completo su patética trampa en mi arma definitiva más devastadora. ¿Hasta dónde iría para cambiar las tornas del juego? Sabía con absoluta certeza que necesitaba pruebas concretas e innegables de su esquema. Necesitaba algo que un juez federal no pudiera ignorar ni catalogar como un simple malentendido familiar. Así que me puse en contacto con un enlace de absoluta confianza en el sector de la seguridad privada. Su nombre era Frank. Era un antiguo auditor forense reconvertido en investigador privado. Frank era un hombre reservado, intensamente concentrado, que se comunicaba principalmente con gruñidos cortos, bebía café solo como si fuera agua y ofrecía sistemáticamente resultados impecables. Le pagué un anticipo en efectivo muy generoso, le entregué una unidad encriptada segura y le di una instrucción muy sencilla pero crucial: investiga cada movimiento financiero que Verónica haya hecho desde el día exacto en que cumplí 18 años. No dejes una sola piedra digital sin levantar. 2 semanas increíblemente largas y ansiosas después, Frank se sentó pesadamente en el sofá de mi sala de estar. No saludó. Simplemente deslizó una carpeta de manila gruesa y pesada a través de la mesa de centro de vidrio hacia mí. Su rostro era excepcionalmente serio, con las líneas alrededor de sus ojos tensas. «Vas a querer servirte un trago muy fuerte antes de leer esto, Victoria», dijo con su voz áspera y baja. No me serví ningún trago. Abrí la carpeta. Los números y documentos que me devolvían la mirada eran absolutamente impactantes.
hicieron que la sangre en mis venas se enfriara por completo. Desde el momento exacto en que cumplí legalmente los 18 años, Verónica había estado utilizando de manera sistemática y maliciosa mi número de seguro social. No se había limitado a arruinar mi historial crediticio al omitir algunos pagos, había convertido mi identidad en un arma. Había solicitado múltiples hipotecas secundarias secretas. Había pedido enormes préstamos comerciales de alto riesgo. Había abierto varias tarjetas de crédito de límite ultra alto completamente a mi nombre. Había construido un imperio en la sombra de deuda tóxica para financiar su lujoso estilo de vida y pagar las interminables y repugnantes compras de Vanessa. El monto total de la deuda fraudulenta que circulaba bajo mi nombre era de la asombrosa cifra de $2,5 millones. De repente, cada pieza de su rompecabezas se encajó violentamente. Se estaba ahogando. Se estaba ahogando en este océano masivo de deudas secretas e ilegales. Por eso estaba tan desesperada, tan hambrienta de mi herencia. Necesitaba desesperadamente esos $40 millones para cubrir sus huellas antes de que los principales bancos se dieran cuenta y las autoridades federales llamaran a su puerta. Si lograba demostrar ante un juez que yo era mentalmente incompetente, podría convertirse en mi tutora legal, absorber todos mis activos, pagar discretamente los $2,5 millones de fraude que cometió y dejarme fuertemente medicada y encerrada en un hospital psiquiátrico. Completamente ajena a todo. La audacia de su plan me mareó físicamente. Sentí una repentina y violenta ola de pura rabia en el pecho. Quería gritar. Quería romper la mesa de vidrio. Pero encajoné rápidamente esa emoción y la empujé hacia el fondo de mi mente. La rabia es fundamentalmente inútil en una guerra. La estrategia lo es absolutamente todo. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el costoso altavoz inteligente que me había enviado, que seguía inocentemente sobre el mostrador de mi cocina. Agarré un juego de destornilladores de precisión de mi caja de herramientas y abrí con cuidado la elegante carcasa de plástico. Me senté allí durante las siguientes 4 horas modificando meticulosamente la placa base interna. Eludí las restricciones del micrófono de fábrica. Volví a cablear por completo el diminuto transmisor de audio. Escribí e instalé un script de ejecución oculto. Convertí con éxito su patético caballo de Troya en un dispositivo de escucha bidireccional altamente sensible. Vinculé la transmisión de audio en vivo directamente a 3 servidores en la nube independientes y fuertemente encriptados que yo misma controlaba. Cada palabra pronunciada a menos de 10 metros de ese altavoz sería grabada instantáneamente, duplicada infinitamente y guardada de forma segura bajo encriptación de grado militar. Coloqué con cuidado el altavoz modificado en un bolso elegante y de aspecto costoso. Entré al baño y me miré en el espejo bajo la dura luz fluorescente. Practiqué lucir profundamente cansada. Dejé caer mis hombros con pesadez. Practiqué abrir bien los ojos para parecer una mujer rota y altamente paranoica que finalmente estaba perdiendo el control de la realidad. Todo estaba perfectamente preparado. Por fin estaba lista para interpretar el papel de la presa que ella estaba cazando. Por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comenta abajo el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Caería Verónica ciegamente en la trampa, o demostrarían sus años de manipulación ser demasiado para que Victoria pudiera controlarlos? 3 días después de la entrega del altavoz inteligente, mi teléfono vibró sobre el escritorio de vidrio de mi oficina. Era un mensaje de texto de Verónica. El mensaje estaba cuidadosamente redactado para sonar como una madre desesperada pero rebosante de amor incondicional. Me preguntaba si estaría dispuesta a ir a su condominio de lujo alquilado para una cena familiar tranquila y privada. «Solo nosotras 3», escribió. «Sin abogados, sin discusiones. Solo quiero mirar a mi hija y saber que está a salvo. Por favor, déjame cocinar para ti». Era una obra maestra de la ingeniería social. En el mundo de la ciberseguridad, llamamos a esto un ataque de phishing. El atacante envía un mensaje aparentemente inofensivo con la esperanza de que hagas clic en el enlace malicioso y le concedas acceso a tu sistema. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Acepté la invitación de inmediato. Era la oportunidad perfecta para desplegar la trampa en la que había trabajado. Llegué puntualmente a las 7 de la tarde.
El clima exterior era horrible, una lluvia helada e implacable que hacía que la ciudad pareciera completamente gris. Llevaba un cardigan beige holgado y algo arrugado sobre una camiseta sencilla, desaliñándome a propósito. Llevaba el bolso impermeable que contenía su altavoz inteligente de regalo, el cual había modificado meticulosamente para convertirlo en un dispositivo de grabación conectado a la nube. El vestíbulo de su edificio era un despliegue ostentoso de falsa riqueza, lleno de espejos y mármol barato. Subí en el ascensor hasta el piso del ático, ensayando mentalmente el personaje que debía interpretar. Necesitaba ser la mujer rota y paranoica que ella había descrito en todos esos correos electrónicos a nuestros familiares. Su condominio era sofocante. En el momento en que Verónica abrió la puerta, el olor denso de su perfume de jazmín me golpeó como una pared física. Cada superficie de la sala de estar estaba cubierta de terciopelo, detalles de latón y obras de arte moderno excesivamente caras que yo sabía con certeza que no podía pagar. Me recibió con una mirada de lástima ensayada, con sus ojos escaneando de inmediato mi cabello revuelto y mis hombros caídos. Vanessa estaba tumbada horizontalmente en el enorme sofá blanco, deslizando el dedo por las redes sociales de su teléfono con el volumen demasiado alto. Apenas levantó la vista, ofreciendo solo una sonrisa condescendiente cuando entré. Inmediatamente me puse a trabajar en mi actuación. Me aseguré de que mis manos temblaran ligeramente mientras me quitaba el abrigo mojado. Me froté los ojos repetidamente para que parecieran rojos e irritados. Mantuve la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual directo con cualquiera de ellas. Parecía exactamente una mujer que no había dormido en una semana, alguien desmoronándose bajo el peso de sus propios delirios. Verónica me guió a la sala y me sirvió una copa grande de vino tinto caro. Saqué el altavoz inteligente de mi bolso y lo coloqué justo en el centro de la mesa de centro de vidrio. Dudé, tartamudeando un poco, y le dije que lo había traído porque tenía miedo de dejarlo en mi propio departamento. Bajé la voz a un susurro frenético, diciendo que creía que la administración del edificio escuchaba activamente mis conversaciones privadas a través de las rejillas del aire acondicionado. Sonaba completamente desquiciada. Sonaba exactamente como ella necesitaba que sonara. Vanessa se rió a carcajadas, un sonido áspero y molesto que resonó en la sala. Ni siquiera intentó ocultar su burla cruel. «Estás perdiendo la cabeza, Victoria», se burló, echándose el pelo hacia atrás y mirándome como si fuera una atracción de zoológico. «¿De verdad necesitas que te encierren en un lugar agradable y tranquilo antes de que te hagas daño?» Verónica lanzó a Vanessa una mirada de advertencia, una orden silenciosa para que se mantuviera dentro del guión, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa maternal empalagosa. «Oh, cariño», arrulló suavemente, estirando la mano para darme una palmada en la rodilla con su mano impecable. «¿Ves? Por esto exactamente me necesitas. No puedes soportar el estrés inmenso de la herencia de Franklin. Te está devorando por dentro. Estás alucinando, Linda. La gente de nuestro círculo social ya está hablando. Están preocupados por ti». Miré mis manos, forzando a mi voz a temblar. «Ya no sé qué es real», susurré, dejando que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Verónica se recostó en los cojines del sofá, decidiendo claramente que yo ya estaba lo suficientemente rota como para ser manipulada. La trampa estaba lista para cerrarse. Metió la mano en su bolso de diseñador que estaba en el suelo y sacó una pila gruesa de documentos legales. El papel era blanco y nítido. Los dejó caer sobre la mesa, justo al lado del altavoz inteligente modificado. «Es muy sencillo, Victoria», dijo, cambiando su tono de reconfortante a autoritario. «Todo lo que tienes que hacer es firmar estos papeles de tutela ahora mismo. Me otorga un poder notarial ilimitado. Yo me haré cargo de la herencia de $40 millones. Gestionaré Franklin Tech para que no tengas que volver a mirar una hoja de cálculo, y tú simplemente podrás descansar. Te enviaremos a una hermosa y segura clínica en el norte del estado de Nueva York, donde los médicos finalmente podrán ayudarte a mejorar». Miré los papeles, actuando horrorizada y confundida. «¿Pero qué pasa con toda esa terrible deuda?», pregunté, con la voz apenas audible. «Ayer vi los informes de crédito. Alguien está abriendo cuentas a mi nombre. Estoy arruinada». Verónica rodó los ojos, y su máscara de preocupación maternal se deslizó hacia la pura arrogancia.
Se sentía demasiado segura en su propia casa. Pensaba que ya había ganado la guerra. Solo firma el poder, Victoria. Deja de luchar. Los $2,500,000 en tarjetas de crédito y préstamos están a tu nombre de todos modos. Yo ya me encargué de eso. Estructuré los préstamos perfectamente para que los bancos federales piensen que lo hiciste tú. No hay nada que puedas probar jamás. Vanessa intervino, sonriendo con malicia, ansiosa por hurgar en la herida. Sí, y el Dr. Miller ya escribió el certificado médico oficial que dice que eres psicótica. Te diagnosticó paranoia severa y trastorno delirante. Mamá le pagó $50,000 para acelerar el papeleo y saltarse la evaluación real. Así que, incluso si intentas ir a la policía a llorar por la deuda bancaria, solo verán tu expediente médico y te meterán en una habitación acolchada. No tienes ninguna influencia aquí, Victoria. Solo firma los estúpidos papeles para que pueda pagar de una vez mi Porsche. Mantuve la cabeza baja. Dejé escapar un sollozo suave e indefenso, ocultando mi rostro entre las manos. Pero bajo la cobertura de mis dedos, no estaba llorando en absoluto. Mi rostro estaba completamente inexpresivo. Con la mandíbula tensa, contaba meticulosamente los segundos. Mi pulgar derecho se deslizó en el bolsillo de mi cardigan holgado, presionando el pequeño botón táctil de mi teléfono. La orden digital viajó a través de la red celular, guardando instantáneamente los últimos 14 minutos de audio nítido, bloqueando el archivo y duplicándolo en 3 servidores independientes en el extranjero, a miles de kilómetros de distancia. Pensaban que habían burlado al sistema. No tenían idea de que el sistema estaba sentado justo frente a ellas, grabando pacientemente cada respiración que daban. Me puse de pie lentamente, dejando los papeles legales intactos sobre la mesa de vidrio. Agarré mi bolso, dejando intencionalmente el altavoz inteligente exactamente donde estaba. Miré a Verónica, abandonando por completo el papel de víctima frágil. Mi postura se enderezó hasta que mi columna quedó rígida. Mi voz dejó de temblar y bajó un tono. Te veré en el tribunal, Verónica, dije con calma, haciendo que se encogiera hacia atrás por la frialdad de mi tono. Me di la vuelta y salí del condominio, la pesada puerta de madera se cerró firmemente detrás de mí. La trampa estaba lista. La evidencia digital estaba asegurada. Era hora de la ejecución final. La audiencia de sucesión y tutela estaba programada oficialmente para una mañana gris de martes. Los tribunales federales siempre tienen una atmósfera muy específica e intimidante. Tienen un olor característico, una mezcla estéril de cera para pisos, papel viejo, madera de roble pesada y sudor nervioso. Llegué temprano, pasando por los rigurosos controles de seguridad con mi maletín de cuero y mi computadora portátil. Entré en la sala de audiencias asignada y me senté en silencio en la mesa de la defensa. Coloqué mis manos sobre la superficie pulida, sintiendo la madera fría bajo mis palmas. Al otro lado del pasillo central, Verónica y Vanessa ya estaban sentadas con su costoso abogado, un hombre arrogante llamado Ricardo. Ricardo era el tipo exacto de abogado que vestía trajes hechos a medida, lucía un costoso reloj de oro y cobraba $800 la hora solo para intimidar a la gente decente. Estaba organizando sus carpetas con una sonrisa de suficiencia, susurrándole de vez en cuando algo a Verónica que la hacía sentir con seriedad. Verónica estaba vestida para interpretar el papel de una madre afligida. Llevaba un elegante y conservador vestido azul marino, un maquillaje mínimo y sostenía un pañuelo de encaje firmemente en su mano. Vanessa vestía una chaqueta negra, luciendo inusualmente apagada, aunque me di cuenta de que usaba su teléfono por debajo de la mesa. El juez Adams presidía la audiencia. Era un hombre mayor, distinguido, de cabello plateado, ojos afilados e inteligentes, y con una reputación muy conocida dentro de la comunidad legal de tener tolerancia cero para el drama teatral o los abogados poco preparados. Se acomodó las gafas de lectura, miró la enorme pila de expedientes que el secretario había colocado frente a él e inició formalmente la sesión. Ricardo se puso de pie de inmediato, abotonándose la chaqueta de su traje con un gesto ensayado y arrogante. Dio un paso al frente para comenzar su declaración de apertura, con la plena intención de pintar un cuadro trágico y completamente fabricado de mi vida para el expediente del tribunal. Habló con un tono profundamente serio y exageradamente comprensivo, caminando lenta y deliberadamente frente al estrado del juez.
Señoría, nos hemos reunido hoy aquí para salvar a una joven brillante de sí misma, proclamó Ricardo, señalando ampliamente hacia donde yo estaba sentada. Victoria es una arquitecta de ciberseguridad sumamente talentosa. Tiene un futuro brillante. Pero desafortunadamente, la repentina e inmensa presión psicológica de heredar un imperio tecnológico de $40 millones ha provocado que su frágil estado mental se quiebre sin remedio. Actualmente sufre un trastorno paranoide grave y no documentado que la incapacita para gestionar sus propios asuntos diarios, y mucho menos una corporación masiva. Ricardo hizo una pausa para dar un efecto dramático, luego sacó un documento blanco y nítido de su carpeta de cuero y lo sostuvo para que el juez lo viera. Presentó la evaluación médica falsa creada por el desacreditado Dr. Miller. Esta es una evaluación exhaustiva de un profesional médico con licencia que detalla delirios paranoides graves, comportamiento errático y un peligroso aislamiento autoimpuesto. El médico señala que experimenta con frecuencia intensas alucinaciones auditivas y cree firmemente que su propia familia conspira contra ella. Mi cliente, Verónica, que es la propia madre amorosa y dedicada de Victoria, simplemente le pide a este tribunal que le otorgue la tutela total. Victoria es un peligro profundo para sus propios activos y su propio bienestar. Necesita urgentemente ser ingresada en una institución médica segura donde pueda recibir atención psiquiátrica las 24 horas del día, mientras su madre interviene para proteger y preservar el legado familiar. Justo a tiempo, Verónica inició su actuación dramática. Fue realmente impresionante de ver desde un punto de vista objetivo. Dejó escapar un sollozo ahogado que resonó en la sala silenciosa, presionando el pañuelo de encaje con firmeza contra su boca. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su pesada silla de madera, con sus hombros temblando rítmicamente, pareciendo exactamente una madre desesperada que estaba siendo destrozada por el dolor y la preocupación. Vanessa pasó un brazo reconfortante sobre los hombros de su madre, mirándome con furia desde el otro lado del pasillo como si yo fuera un monstruo despiadado. Los pocos espectadores que estaban sentados en la parte trasera de la sala murmuraron con silenciosa simpatía. No moví un solo músculo. No devolví la mirada a Vanessa. No rodé los ojos ante las falsas lágrimas teatrales de Verónica. No sacudí la cabeza en señal de negación. Simplemente me senté con la espalda perfectamente recta, canalizando el estoicismo inquebrantable de mi abuelo. Medí mentalmente mi propio ritmo cardíaco. 65 latidos por minuto. Calma, controlada, constante. Las observé actuar de la misma manera que observo un fragmento de código malicioso que intenta vulnerar un cortafuegos corporativo seguro. No te enojas con un virus digital por intentar infectar una red. Simplemente está haciendo lo que su creador programó que hiciera. Tu único trabajo es observar su comportamiento, ejecutar el protocolo de cuarentena y eliminarlo de forma permanente. Ricardo terminó su gran discurso, dedicándome una sonrisa condescendiente y victoriosa antes de volver a su asiento. De verdad creía que había ganado el caso en ese mismo instante. Estaba firmemente convencido de que el documento médico falsificado, combinado con las lágrimas dramáticas de Verónica, era más que suficiente para sellar mi destino, despojarme de mis derechos fundamentales y entregarle todo lo que poseía. El juez Adams frunció el ceño profundamente, revisando el informe médico falsificado con ojo crítico. Luego dirigió su mirada intensa directamente hacia mí. Su expresión era una mezcla compleja de escepticismo profesional y preocupación humana genuina. Señorita Victoria, dijo, y su voz resonó con fuerza en la sala. Ha decidido representarse a sí misma hoy sin asesoramiento legal externo. ¿Tiene una respuesta formal a estas acusaciones tan graves respecto a su competencia mental? El silencio en la sala se volvió increíblemente pesado. Todos los presentes esperaban que me quebrara bajo la presión. Esperaban que empezara a gritar, que empezara a afirmar locamente que todo era una conspiración gigante, confirmando el punto de Ricardo al actuar como una lunática paranoica que se negaba a aceptar la realidad. Pero no tenía ninguna intención de jugar en su tablero manipulado. Era hora de reescribir las reglas de juego. Me puse de pie lentamente, con el rostro como una máscara de piedra. Tomé mi laptop plateada y un pequeño dispositivo USB encriptado de la mesa. No miré a Verónica ni a su costoso abogado. Dirigí mi atención por completo al juez. Señoría, la parte demandante afirma que sufro de delirios paranoides graves.
Afirman que soy un peligro masivo para mi propia herencia y que necesito urgentemente ser encerrada en un hospital psiquiátrico. Presentaron una evaluación médica firmada para probar esta versión. Sin embargo, tengo pruebas concretas y verificables de que todo este procedimiento legal no es más que un fraude elaborado y organizado de manera criminal, diseñado específicamente para encubrir delitos financieros federales masivos cometidos por la demandante. Ricardo se levantó de su silla de cuero como si se hubiera quemado físicamente, con el rostro rojo de indignación. Objeción, señoría. Esto es indignante. Este es exactamente el delirio paranoide del que estamos hablando. Está haciendo acusaciones salvajes, infundadas y difamatorias contra su propia madre para evitar el tratamiento médico. Denegada, señor Ricardo, interrumpió bruscamente el juez Adams, mirando con dureza al abogado. Este es un tribunal de justicia y ella tiene derecho a defenderse. Deje que presente sus pruebas. Proceda, señorita Victoria. Caminé con confianza hacia el podio central, conectando mi laptop al sistema audiovisual de la sala con los cables provistos. Hice clic en el mouse, introduciendo mis contraseñas de seguridad. El archivo de audio de alta calidad que había grabado en la cena de hacía unos días comenzó a reproducirse con fuerza a través de los altavoces del techo de la sala. Debido a que había utilizado hardware modificado de alta gama, el audio era sumamente claro. No había estática ni ruido de fondo que ocultara la verdad. La voz fría, arrogante e inconfundible de Verónica resonó en las paredes de madera, llenando cada rincón de la sala. Solo firma el poder, Victoria. Deja de luchar. Los $2,500,000 en tarjetas de crédito y préstamos están a tu nombre de todos modos. Yo ya me encargué de eso. Estructuré los préstamos perfectamente para que los bancos federales piensen que lo hiciste tú. No hay nada que puedas probar jamás. La reacción física inmediata en la sala fue espectacular. Ricardo se congeló al instante, con la boca ligeramente abierta, mirando a su propia cliente con absoluto horror. Vanessa dio un respingo en su asiento, tirando su costoso bolso de diseñador al suelo. El cierre metálico tintineó ruidosamente contra la madera, pero nadie se molestó en mirar. Cada par de ojos en la sala estaba fijo directamente en Verónica. La grabación continuó sin interrupción, pasando a las risas maliciosas y burlonas de Vanessa y luego directamente a la confesión arrogante de Verónica. Sí, y el doctor Miller ya escribió el certificado médico oficial que dice que eres psicótica. Te diagnosticó paranoia severa. Mamá le pagó $50,000 para acelerar el papeleo. Así que, incluso si intentas ir a la policía, solo verán tu expediente médico y te meterán en una habitación acolchada. No tienes ninguna influencia aquí, Victoria. Solo firma los estúpidos papeles. Presioné el botón de pausa en mi laptop. El silencio que siguió en la sala fue más denso que un bloque de plomo. Se podía ver visiblemente cómo la sangre se drenaba por completo del rostro de Verónica. Su postura elegante se derrumbó en un instante. Agarró el borde de la mesa de la defensa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Parecía un fantasma que acababa de darse cuenta de que estaba muerto. No me detuve allí. Me alejé del podio, saqué de mi maletín de cuero la gruesa carpeta de Manila que mi investigador privado, Frank, había recopilado meticulosamente. Le entregué 3 copias al alguacil del tribunal, quien le pasó una al juez Adams y llevó otra al escritorio de Ricardo. Señoría, los documentos contenidos en esa carpeta representan una auditoría forense certificada realizada por un investigador con licencia, declaré con calma, proyectando mi voz para que todos en la sala pudieran escuchar cada palabra. Detalla un esquema masivo de varios años de robo de identidad deliberado. Verónica ha utilizado ilegalmente mi número de seguro social sin mi conocimiento ni consentimiento para obtener $2,500,000 en préstamos comerciales fraudulentos e hipotecas secundarias. Además, en la página 12 encontrará los números de ruta bancaria verificados en el extranjero que demuestran definitivamente que Verónica transfirió exactamente $50,000 a una empresa fantasma propiedad de la esposa del doctor Miller, precisamente 3 días antes de que él emitiera el certificado médico falso presentado hoy ante este tribunal. El juez Adams se puso las gafas de lectura y comenzó a hojear rápidamente las páginas de la auditoría. Cuanto más leía los registros financieros, más oscura y furiosa se volvía su expresión.
Apretó la mandíbula con fuerza. Una vena visible latía en su frente. Esto ya no era una disputa familiar desafortunada por el testamento de un abuelo adinerado. Se trataba de un delito federal masivo y documentado que se desarrollaba en su propia sala de audiencias, y su tribunal había sido utilizado como instrumento para ese fraude. Ricardo estaba prácticamente hiperventilando. Miró los documentos de transferencia bancaria, miró la prueba innegable del soborno de $50,000, miró a su cliente y rápidamente dio 3 pasos lejos de Verónica, distanciándose físicamente del impacto tóxico. Se dio cuenta al instante de que su propia licencia de abogado, su carrera y su libertad estaban ahora en grave peligro por haber presentado, sin saberlo, documentos médicos falsificados ante un juez federal. Verónica intentó desesperadamente salvar lo insalvable. Se puso de pie sobre piernas temblorosas, con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez las lágrimas eran reales. Era la manifestación cruda del pánico. Victoria, por favor, ahogó, con la voz quebrada. Victoria, soy tu madre. Malinterpretaste el contexto de la conversación. Solo intentábamos protegerte de ti misma. Te amamos. Por favor, dile al juez que es un error. La miré. No sentí lástima. No sentí tristeza ni arrepentimiento. Solo miré al virus que había intentado destruir incansablemente mi sistema operativo, completamente expuesto y neutralizado a plena luz del día. No hubo ningún malentendido, Verónica, dije en voz baja, asegurándome de que mi voz llevara el peso de la finalidad. Solo olvidaste que soy excepcionalmente buena rastreando huellas digitales. El juez Adams levantó la mano en el aire, exigiendo silencio inmediato. Su rostro era una máscara de fría furia judicial. El mazo en su mano parecía un arma lista para golpear. El juez Adams golpeó su pesado mazo de madera con tanta fuerza que resonó en la sala como un disparo. El golpe seco hizo que Vanessa se sobresaltara violentamente en su asiento, dejando escapar un pequeño grito de sorpresa. Este tribunal entra en receso, declaró el juez Adams, con voz retumbante y temblorosa de pura ira. Señaló con un dedo acusador directamente a Verónica. No se mueva ni un centímetro, señora. Alguacil, asegure las puertas principales. Que no entre ni salga nadie. Quiero a la oficina del fiscal de distrito y a la oficina local de investigación federal en el teléfono ahora mismo. Tenemos un caso clásico de fraude bancario federal, robo de identidad agravado y perjurio ocurriendo dentro de los muros de este tribunal. El poder en la sala cambió de manos tan rápido que fue asombroso presenciarlo. Ricardo, dándose cuenta de que su lucrativa carrera y su libertad pendían de un hilo muy delgado, se apresuró a empacar su maletín. Guardó los papeles sin siquiera mirar. Señoría, tartamudeó con fuerza, con la voz desprovista de toda su arrogancia anterior. Quiero que el acta oficial refleje claramente que mi bufete no tenía conocimiento alguno de la naturaleza fraudulenta de estos documentos médicos ni de los delitos financieros detallados en esa auditoría. Fui engañado por mi cliente. Me retiro formalmente como defensa de la parte demandante con efecto inmediato. Ni siquiera miró a Verónica una sola vez. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la puerta lateral de la sala, abandonándola por completo al matadero legal que ella misma había construido con sus propias manos. Verónica se desplomó en su silla de madera. Sus piernas simplemente cedieron. La mujer elegante e intocable que me había atormentado sistemáticamente durante toda mi vida había desaparecido, reemplazada al instante por una criminal aterrorizada que se enfrentaba a décadas tras las rejas. Miró desesperadamente a su alrededor, con el pecho agitado, con los ojos abiertos por un pánico animal. Se dio cuenta, tal vez por primera vez en su vida privilegiada, de que no había ningún hombre rico que viniera a salvarla. No quedaba ninguna táctica de manipulación inteligente que desplegar. Los números eran crudos, verificados e innegables. Se volvió hacia mí. Olvidó todo su orgullo, se deslizó de su silla y cayó literalmente de rodillas sobre el suelo duro en medio del pasillo, con su vestido de diseñador arrugado a su alrededor. Victoria, por favor, suplicó, con las manos extendidas desesperadamente hacia el dobladillo de mi falda, aunque no se atrevió a tocarme realmente. Por favor, te lo ruego. Retira la evidencia digital. Dile al juez que fue un error, una broma terrible. Si voy a una prisión federal, moriré allí dentro. No sobreviviré.
Por favor, eres mi propia sangre. No puedes hacerle esto a tu propia madre. Di un paso lento y deliberado hacia atrás, manteniendo una distancia física segura de sus manos. La miré, analizando sus lágrimas y su terror de la misma manera que analizaría una línea de código defectuosa en una pantalla. Pasaste 21 años diciéndome que yo era un error, Verónica, respondí, con voz firme, tranquila y completamente desprovista de emoción. Intentaste envenenar mi nombre ante nuestros familiares. Robaste mi identidad e intentaste robar mi futuro entero para financiar tu codicia infinita. Y cuando eso no funcionó, sobornaste a un médico e intentaste encerrarme en un hospital psiquiátrico por el resto de mis días. Siempre me dijiste que la debilidad era una enfermedad. Me lo dijiste cuando tenía 7 años. Hice una pausa, dejando que el pesado silencio flotara en el aire antes de dar el golpe final. Hoy, estás muriendo de tu propia enfermedad. Yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste a ti misma. Yo simplemente estoy entregando la documentación a las autoridades. Vanessa no estaba llorando por su madre, estaba en pánico absoluto por sí misma. Agarró frenéticamente el hombro de Verónica, sacudiéndola, con el rostro desencajado por el egoísmo. «Mamá, ¿qué pasa con mis tarjetas de crédito?», gritó con voz chillona, ignorando por completo a los 2 alguaciles federales que se acercaban rápidamente a su mesa. «¿Qué pasa con el alquiler de mi departamento de lujo? Me prometiste que todo estaba solucionado. Dijiste que yo no tendría que conseguir un trabajo de verdad. ¿Cómo se supone que voy a vivir?». Verónica solo sollozó entre sus manos, ignorando a su consentida por primera vez en su vida. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron. 2 agentes federales, que habían sido informados rápidamente por los secretarios del juez en el pasillo, entraron a paso firme. Pasaron de largo de la galería y se dirigieron directamente hacia Verónica. No le pidieron amablemente que se pusiera de pie. La tomaron por los brazos, la levantaron del suelo y la giraron con fuerza. El sonido de las esposas metálicas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más hermoso y satisfactorio que había escuchado en mis 28 años de vida. Era el sonido de un cortafuegos masivo resistiendo finalmente un ataque implacable. Era el sonido de la justicia llevándose la basura. Mientras los agentes se la llevaban por el pasillo central, con sus tacones de diseñador arrastrándose torpemente sobre el suelo pulido, ella no me miró. Mantuvo la cabeza baja, con los hombros temblando, completamente derrotada. Vanessa la seguía de cerca, gritando a los agentes federales, exigiendo saber quién iba a pagar su factura de teléfono y el seguro de su auto, completamente ajena a la gravedad de los múltiples cargos federales que su madre estaba a punto de enfrentar. Cerré mi laptop con calma. Coloqué el dispositivo USB de nuevo en su compartimento en mi maletín y cerré el broche de bronce. Miré hacia el estrado y agradecí cortésmente al juez Adams por su tiempo y su rápida acción. Me di la vuelta y salí del Tribunal Federal, pasando por las puertas giratorias hacia el aire fresco de Manhattan. La lluvia de la mañana finalmente había cesado y el cielo sobre los rascacielos tenía un tono azul claro y brillante. Por primera vez desde que era una niña, respiré hondo y el aire no se sintió pesado en mis pulmones. Se sintió limpio. Se sintió ganado. La larga guerra finalmente había terminado. Pero, ¿qué pasa cuando el polvo se asienta y el resto de la familia se entera? Una semana después, las consecuencias digitales y financieras de la revelación en el tribunal fueron inmensas. Las autoridades federales actuaron con rapidez, congelando cada cuenta bancaria, fondo de inversión y activo asociado tanto con Verónica como con Vanessa. La deuda de $2,500,000 en tarjetas de crédito y préstamos fraudulentos fue rastreada directamente hasta las direcciones IP personales de Verónica y sus firmas digitales falsificadas. Debido a la abrumadora evidencia que proporcioné, los bancos borraron la deuda de mi registro, limpiando por completo mi nombre y restaurando mi excelente historial crediticio de la noche a la mañana. A Verónica se le negó rápidamente la fianza debido a que se la consideraba con un alto riesgo de fuga, y fue enviada a un centro de detención federal donde esperaba un juicio penal que probablemente resultaría en décadas de prisión por múltiples delitos graves. Vanessa, despojada repentinamente de su flujo interminable de dinero fácil, se enfrentó a un duro golpe de realidad. Fue desalojada de su departamento de lujo en menos de un mes.
Al no estar Verónica para pagar el alquiler de su porche, este fue embargado en mitad de la noche. Se vio obligada a mudarse a un estudio pequeño y deteriorado en las afueras de la ciudad. Se quejaba amarga e interminablemente en sus redes sociales sobre lo injusta que era su vida, hasta que finalmente tuvo que vender su costoso teléfono inteligente solo para poder comprar comida básica. Regresé a mi vida tranquila y estructurada. Volví a las oficinas corporativas de Franklin Tech. Entré en la oficina ejecutiva del último piso y me senté en el sillón de cuero de mi abuelo. Miré hacia el perfil de la ciudad. La empresa de logística prosperaba bajo mi dirección. Los complejos sistemas de seguridad que construí funcionaban sin fallos. Pero lo más importante, el sistema de seguridad personal de mi propia vida estaba finalmente optimizado y libre de amenazas. Por supuesto, no todos en nuestra familia extendida vieron la situación a través del lente de la justicia y la lógica. Los mismos tíos, tías y primos que habían creído tan ávidamente las mentiras de Verónica sobre mi inestabilidad mental, cambiaron repentinamente de opinión cuando se reveló la verdad. Mi teléfono personal vibraba interminablemente con mensajes de texto y correos de voz largos que me llamaban fría, despiadada y completamente desalmada. Decían que enviar a mi propia madre a una prisión federal era llevar las cosas demasiado lejos. Argumentaban que, como yo ya era rica y tenía la herencia de 40 millones segura a mi nombre, debería haber pagado discretamente sus deudas masivas, aceptar una disculpa falsa para mantener la paz y dejar que la familia sanara a puerta cerrada. Realmente querían que ocultara más de 2 décadas de abuso psicológico grave y un esquema de fraude federal multimillonario, todo para mantener la frágil ilusión de una familia feliz. Leí sus largos correos llenos de culpa. Analicé su lógica defectuosa. Luego, eliminé cada uno de los mensajes y bloqueé permanentemente sus números de mi teléfono y de mis servidores. De cada uno de ellos. Toda esta dura experiencia me enseñó una verdad profunda sobre el mundo en el que vivimos. La familia no se define simplemente por la sangre compartida, el ADN idéntico o un apellido común. La sangre solo significa que tienes una relación biológica. La verdadera familia se define por las personas que te protegen activamente cuando eres vulnerable. Se define por las personas que no te mienten a la cara, que no te roban la identidad mientras duermes y que no intentan destruir activamente tu cordura para financiar su propia codicia egoísta. Mi abuelo Franklin era mi familia. La vida pacífica y segura que construí para mí con mis propias manos es mi familia. Verónica pasó 20 años intentando convencerme de que yo era la que estaba rota, de que yo era el problema en su vida. Intentó continuamente hacerme sentir pequeña, invisible y loca. Pero cada vez que intentaba derribarme, solo me obligaba a construir una armadura más gruesa y fuerte. Pensaba que estaba manipulando fácilmente a una víctima asustada, pero en realidad pasó 2 décadas entrenando a una arquitecta de ciberseguridad exactamente sobre cómo cazar a un depredador. No soy el fracaso roto y paranoico que intentó convencer a un juez federal de que yo era. Soy la superviviente a la que no pudo burlar. El ático es mío. La empresa de tecnología es mía. Pero, por encima de todo, el silencio tranquilo en mi vida es finalmente mío. Y nadie volverá a usar mi propia mente como un arma en mi contra.